Bienvenidos a esta entrevista que tenemos preparadas para ustedes con el presidente del Centro de la Defensa de la Constitución, CEDECOM, y también abogado constitucionalista Estuardo Ralón. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Ralón. Es un gusto que esté con nosotros en este momento. Iniciamos con la entrevista y es para conocer exactamente qué resolvió la Corte de Constitucionalidad en el tema migratorio. La Corte lo que resolvió fue un aspecto de procedimiento. Básicamente la Corte emite un amparo provisional donde indica que el documento que se firme entre el presidente de Guatemala y el presidente Trump tiene que pasar por el Congreso. Situación que extrañó un poco porque no había un documento exactamente que la propia Corte conociera en el expediente, sino se deja llevar por la especulación mediática previa a esos días de emitir la resolución. Pero llama la atención porque se menciona entonces todo tratado, convenio internacional debe pasar por el Congreso, pero eso es así. ¿Qué dice la ley respecto a este tema? En Guatemala no todo tratado tiene que pasar por el Congreso. Hay dos artículos, el 171 y el 172 de la Constitución, que establecen las materias de los tratados que tienen que pasar por el Congreso. Y por lo tanto, para que se sepa exactamente si es necesaria la aprobación del Congreso, se tiene que ver el texto del documento del tratado y compararlo con la Constitución. Decir que un documento que se está negociando, que no se tiene el texto, que tiene que pasar por el Congreso, es prematuro porque no se puede comparar el documento tratado con la Constitución. Así que digamos una falla que hay es la precipitación de llegar a esa conclusión sin confrontar o comparar el texto del documento que no ha sido firmado con la Constitución. ¿Qué entendemos, licenciado, por acuerdo simplificado, si hablamos del tema que pudiera estar dentro de esto mismo? Los acuerdos simplificados no pasan por el Congreso, no necesitan ratificación y en principio no suelen estar dentro del control constitucional. Un acuerdo simplificado es un documento que complementa un tratado previo. Es decir, que ya existe un tratado vigente, firmado por un Estado y decide complementar con un acuerdo simplificado. Para que un acuerdo simplificado esté correctamente hecho, no puede modificar el tratado, superar el tratado, desviar los objetivos del tratado, por lo que para que se analice un control de constitucionalidad para saber si es un correcto acuerdo simplificado o es un tratado, pues se tiene que tener el texto del acuerdo simplificado y compararlo con el tratado. No se puede llegar a la conclusión de que algo es acuerdo simplificado si no se tiene en las manos el texto, porque no se puede comparar con el tratado. Usted mencionaba, licenciado, que no puede existir un control constitucional de un acuerdo simplificado. Me gustaría que ahondáramos un poco más y que nos explicara por qué. Pues si es un acuerdo simplificado correctamente bien hecho, que solo complementa un tratado, no hay control de constitucionalidad porque lo que está sujeto a control constitucional es el tratado, no los documentos complementarios. Entonces, la única manera que pudiera haber un control constitucional es que se le dé el nombre de acuerdo simplificado, pero en realidad sea un tratado, que se trate de evadir la Constitución. ¿Cómo se puede establecer eso? Comparando el texto del acuerdo simplificado con el tratado. No se puede arribar a una conclusión con base a especulaciones o a lo que imaginan los magistrados que va a ser el acuerdo o el tratado. Con esto nos podría usted aclarar entonces que sin tener, en este caso, poder comparar un acuerdo simplificado y tener los textos en sí, se pudiera emitir la opinión constitucional. Sí, sería una opinión sobre una especulación, sobre un tuit, sobre columnas de opinión, sobre una noticia, pero no sería un análisis jurídico constitucional de comparar un tratado con la Constitución o de comparar un acuerdo simplificado con el tratado, porque para hacer esa interpretación constitucional necesariamente hay que confrontar los textos, no se puede especular sobre ello. Ayer, licenciado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se pronunciaron, emitieron un comunicado de prensa y dieron una conferencia también. ¿Qué lectura le podemos dar al mensaje que ellos emiten y qué opinión le merece? A mí me llamó la atención del comunicado de prensa que manifiestan de una manera contundente que
el acuerdo con las características de lo que se va a firmar en Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso. Me llamó la atención porque no hay un texto en el expediente y se está en un comunicado de prensa tomando una posición definitiva cuando el expediente está en trámite, no hay una sentencia. Entonces es como adelantar criterio en los medios de una manera definitiva respecto a un tema que todavía está dentro del debido proceso. Y lo otro es que hace mención a las características del acuerdo. Si no tienen el texto y no lo han podido comparar ni con la Constitución, ni con el tratado, por ejemplo, la Convención de Ginebra sobre migración, para saber si no es un acuerdo simplificado sobre la Convención de Ginebra, ¿de qué características estamos hablando? Claro. Las que dicen los medios, las que generaron la especulación, las que se imagina el magistrado. Es decir, en un tema constitucional necesariamente hay que ser muy preciso, y si uno arriba a la conclusión de que esto tiene que ir al Congreso es porque hizo una comparación y una confrontación del documento con la Constitución. Licenciado Estuardo Ralón, ha sido un gusto tenerlo aquí en este espacio. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero era muy importante el abordar este tema coyuntural. Por supuesto, y a manera de despedirnos también, ¿alguna conclusión que usted quisiera dar, licenciado? Creo que es muy delicado que el máximo tribunal del país constitucional arribe a conclusiones cuando se está hablando de un documento internacional si en el expediente no consta el documento internacional sobre el cual va a emitir una opinión. Gracias, licenciado, por acompañarnos en este espacio y aclarar también ciertas dudas que se tenían sobre este tema que ha llamado mucho la atención a nivel incluso internacional. De esta manera, nosotras nos despedimos. Feliz noche. Agradeciendo, como siempre, su preferencia.